Equipo 5, tema 4, diseño robusto para la manufactura del proyecto. Integrantes: Castañeda Meneses Carla Maite, García Ramírez Raquel, Martínez Vázquez Marta Patricia y Segundo Jaramillo Ailín Samara. Castañeda Meneses Carla Maite explicará sistemas de producción. Sistema de producción continua. Buscamos proveedores de materia prima y herramientas que nos pudieran facilitar el reducir costos y tener material para trabajar. De ahí realizamos un inventario de materiales con los cuales podemos contar para tener todo un orden más estratégico. De ahí seguimos con una producción continua, de ahí con inventario de productos terminados en el proceso, es decir, hicimos una lista de los productos de nosotros que ya estuvieron finalizados para poderlos distribuir a los clientes. Aquí tenemos como ejemplo cómo fue un avance de nuestro proyecto. En entradas están materias primas, mano de obra, energía, capital e información. De ahí sigue el proceso de producción de nuestro juguete y en salidas es cuando ya llega al cliente el producto o servicio, en nuestro caso el producto del juguete. De ahí hicimos encuestas para ver qué validación le daban las personas, aceptación, y llega un control de retroalimentación. De ahí mismo tuvimos que hacer encuestas para saber qué podremos modificarle al juguete. Algunos nos decían a lo mejor el tipo de material, el color, entonces volvemos con las entradas, que es materia prima que pudimos sustituir o decir el capital que pudo reducir. De ahí sigue la cadena de producción, que es materia prima, tableros aglomerados, corte, primer lijado, ensamble, segundo lijado, pulverización de aire, es decir, el pintado y el acabado del juguete, verificación y testeo, embalaje para llegar al producto final. Por ejemplo, en materia prima, es decir, que buscamos proveedores de madera aglomerada para poder reducir costos y tener mayor efectividad, que tengan los materiales adecuados y fácil de poder manejar. Para la fabricación del juguete despachador de cubos es necesario tener consciente las propiedades del aglomerado, ya que es necesario que no sea tóxico, ya que va a estar en manos de los niños. De ahí sigue el corte, es decir, realizaremos cortes por el método de corte en cruz. Mi nombre es Ailín Samara Segundo Jaramillo y yo les voy a hablar sobre el tema 4.2, que es la lista de materiales BOOM. Nuestras notas BOOM se basaron en buscar proveedores de aglomerados de costo favorable para el proyecto, realizamos el análisis de funcionamiento, identificamos los tipos de ensamble que favorecieron a nuestro producto, buscamos alternativas para los accesorios, buscamos materiales no tóxicos, que en su caso son nuestras pinturas que vamos a utilizar, detectamos fallas en el sistema de los engranes. Y bueno, para nuestro lista de materiales tenemos lo que es una base, que nuestra base fue hecha hexagonal para facilitar la unión y pueda soportar el peso. Tenemos 6 paredes de 30 por 70. Tenemos 4 botones que nos va a ayudar a emitir sonidos parlantes. Tenemos una compuerta que de aquí saldrán nuestros cubos. Tenemos engranes para abrir la puerta, que serán 2, que es un cilindro que está empleado para transmitir un movimiento giratorio. Tenemos una manija para abrir nuestra compuerta, una resbaladilla, que es el conducto de salida de nuestros bloques. Tenemos los ejes circulares, que serán 8, y bloques giratorios en las paredes son 8, que girará sobre nuestro eje circular para la rotación de los cubos. Tenemos una cubierta hexagonal de 30 por lado, una tapa de 30 por lado con perforación de 10 por 10. Nuestras fases, todas van a ser en producción, a excepción de nuestra cubierta y nuestra tapa, que serán en diseño. Nuestra unidad de medida será en centímetros o en su defecto milímetros, ya sea como lo indique el proveedor. Nuestro tipo de adquisición para nuestro juguete principalmente es Kiminet, que fue el indicado y con menor costo, pero siempre con calidad. Y para nuestros engranes encontramos a Grainger México. Nuestra planificación con el proveedor
buscamos la fecha de entrega de la materia para nuestra fabricación con menor tiempo. Nuestra fabricación es por medio de corte, pegado y ensamble de las piezas a detalle. Y aquí les muestro cómo van los materiales en nuestro producto, cómo van nuestros circuitos, sus engranes, su manija, su pared y sus bloques giratorios. García Ramírez Raquel, diagrama de procesos. Diagrama de flujo. Nuestro diagrama nos permite identificar los movimientos que obtiene nuestro sistema en un esquema gráfico. En este caso, se coloca la edad determinada, se puso de manera breve qué es, materiales, actividad, que está al alcance del niño, encuestas realizadas, materiales, proveedores y verificación. La gráfica de función tiempo. Con esta gráfica identificamos los movimientos de nuestro sistema, donde identificamos el lapso de tiempo que tendremos y por funciones previas que tendrá para llegar a nuestro cliente obteniendo el producto final. El diagrama de procesos. Con él identificamos las variables y los posibles agentes que pueden intervenir en el proceso, poniendo las actividades y los tiempos en minutos. En este diagrama con símbolos podemos identificar operaciones, transporte, inspección, la demora que podemos tener y los almacenamientos. Después tenemos los siguientes puntos. 4.4.3. Diseñar para facilitar la fabricación de partes. 4.4.4. Diseñar para evitar errores de producción. 4.4.5. Diseñar para facilitar el ensamble. Tenemos nuevamente el explosivo del despachador de bloques didácticos separándolo por módulo, función y la pieza a la que depende, que se establece en la siguiente tabla. Tenemos la base que nos sirve para sostener las paredes y marcar la forma de la estructura, no depende de ninguna otra pieza. Después tenemos las paredes que marcan la estructura a partir de la base así como mantienen estables los ejes circulares. Estas paredes dependen de la base y de la tapa 1 para mantenerse en su posición. Después tenemos los botones que accionan el sonido del producto. Dependen en su totalidad de la caja de sonido, así como de la pared principal para sostenerse. Como siguiente tenemos los engranes, que giran para accionar la compuerta por donde van a salir los bloques y dependen de la palanca y de la pared principal para sostener. Después tenemos la palanca. El usuario la gira para accionar los engranes y poder así abrir la puerta. Dependen de los engranes de la pared principal para sostenerse, así como del accionamiento por medio del usuario. La tapa número 1 cubre la parte interna de la estructura y mantiene las paredes en su lugar para soportar la segunda tapa o la tapa principal. Depende de las paredes y de la alineación de la base. La tapa número 2 cubre la parte interna de la estructura, así como conduce los bloques del ensamble a la resbaladilla. Depende de la tapa 1, de la alineación de la base y de las paredes. Después tenemos los ejes circulares. Soportan los bloques giratorios. Dependen de la pared en la que estén colocados. Los bloques giratorios rotan sobre el eje y dependen de los ejes circulares. Después tenemos la resbaladilla, que conduce los bloques hacia la compuerta. Depende de la pared donde se recarga, la pared principal y la apertura de salida. La compuerta es la salida de los bloques del ensamble. Depende de la pared principal, la resbaladilla, los engranes y la pared. La caja de sonidos depende de los botones para hacerla funcionar. 4.4.6. Diseño modular. 4.4.7. Mínimos ajustes en el ensamble. 4.4.8. Facilidad para el empaque. Tenemos que el proyecto del despachador de bloques didáctico va enfocado a la producción por pedido, ya que no se tiene un inventario de producto terminado y se producen de acuerdo a lo que demanda. Para ello se compone de 3 partes: almacén de materiales de proveedores, la ruta hacia el proceso de producción, que es por el pedido, y por supuesto el proceso de producción. Esto lo convierte en un PP. Mencionado ya todo esto y establecidas ya las funciones de cada pieza, así como su dependencia, se establece que la tolerancia de cada pieza es de 0.5 milímetros en ambos sentidos, de la medida establecida, las cuales forman parte de las consideraciones para el ensamble. Es importante mencionar que nuestro proyecto forma parte de los mobiliarios, por lo que irá armada casi en su totalidad. Cada pared cuenta con un ángulo de 45 grados para su ensamble y un ranurado para las piezas de la pared principal. Para ir estableciendo los costos de manufactura, realizamos el siguiente mapa.
donde se divide en componentes, ensambles y gastos indirectos. Dentro de los componentes tenemos los estándares y los personalizados, que los estándares dice que son los engranes, resbaladilla, cables para botones, pegamento, ensambles con puerta, manija y bloques giratorios. Dentro de la parte personalizada tenemos las paredes, los colores y el largo del eje circular, que a su vez se dividen en materia prima, procesamiento y maquinado. Dentro de la materia prima tenemos la madera y el solvente y, por supuesto, el pigmentado. El procesamiento para ello es la medición de la madera, posteriormente el corte, se pasa por el lijado y con la compresora se une. En los molinos se coloca el solvente y los pigmentos en cantidades específicas. En el maquinado tenemos herramientas para madera y molinos. En el siguiente apartado, que es el de ensamble, entra la mano de obra y el equipo y herramientas. Dentro de la mano de obra tenemos el ensamble de paredes y la colocación de cubos giratorios en los ejes. En el equipo y herramientas tenemos la compresora y un martillo. El siguiente apartado es gastos indirectos, soporte y asignaciones indirectas. Dentro del soporte tenemos el manejo de materiales, aseguramiento de calidad, embarque y herramientas. En las asignaciones indirectas tenemos el mantenimiento de la fábrica y terrenos. Castañeda Meneses explicará el tema 4.5, diseño en el plan maestro de producción. El proyecto del despachador de bloques didáctico va enfocado a la producción por pedido, ya que no se tiene un inventario de productos terminados y se produce de acuerdo a lo que demande el cliente cuando éste lo necesite, o las mismas compañías o empresas lo adquieran o necesiten de nuestro producto. Cuando el despachador de bloques sea adquirido, se activan los mecanismos para reemplazarlo. Este sistema permite que se puedan reducir los costos en la producción de inventarios. También un punto muy importante es que necesitamos controlar la calidad del material que se compra, planificar qué productos son los que vamos a producir y en qué cantidades, asegurar de ser capaces de satisfacer la demanda actual y futura de los clientes, y todo esto es al menor costo posible, es decir que tenemos que tener menos costos al ingresarlos que nos puedan favorar para el cliente, ya que un problema, una desventaja que podríamos adquirir es que tomar una mala decisión en cualquiera de estas áreas hará que nuestra empresa pierda dinero, clientes, como por ejemplo, si se compran cantidades insuficientes del material o el material incorrecto, la empresa puede ser incapaz de cumplir los plazos de entregas ya establecidos con el cliente. Si se compran cantidades excesivas de un material, el dinero que queda en los almacenes, mientras que este stock se mantenga en el almacén, ese dinero no podrá ser utilizado, es decir, se quedará estampado. Si se comienza la producción de un pedido en el momento equivocado, puede causar que no se cumplan los plazos de entrega, y asimismo es como comentábamos, se pierden a los clientes. También una cosa importante es que para poder hacer manejo de todo esto necesitamos contar con una lista de materiales para poder saber qué materiales nos hacen falta, qué materiales ya tenemos suficientes para poder llevar a la producción. García Ramírez Raquel, costos de producción. En los costos de producción tenemos que considerar los costos variables directos y los costos fijos. En los costos variables puedes considerar materia prima, mano de obra directa, mantenimiento, servicios, suministros, regalías y patentes y envases. Y los costos fijos, costos de inversión, depreciación, impuestos, seguros, financiación, investigación y desarrollo, asesoramiento y entre otros. Nosotros en los costos fijos pusimos lo que son servicios básicos, renta, mano de obra, personal administrativo, costos de distribución. En los costos variables pusimos los materiales con los que se va a trabajar y el mantenimiento de herramientas.
Se hace lo que es una sumatoria de cada uno, costos fijos, tanto costos variables, y posteriormente se hace la sumatoria de ambos costos y te da una cantidad. Esa cantidad tú ya sacarás el costo de fabricación, costo de producción, margen de utilidad y costo unitario por unidad, margen de utilidad por unidad y el precio de venta a la cual va a estar tu producto final, en este caso que son 928.